el día de la lucha contra la depresión, un problema que afecta muchísimo a nuestra provincia, a nuestro país, y por eso es importante no dejarlo de lado y siempre abordarlo, saber qué es lo que está pasando, quiénes son las personas más proclives a sufrir este tipo de problemas. Carlitos, por favor, me confirman si la invitada está lista. Sí, vamos a darle paso a la doctora Vanessa Gorozábal, ella es psiquiatra, y queremos que nos cuente cómo detectar la depresión desde las primeras señales y qué podemos hacer. Buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días a todos también los que están con nosotros conectados en este momento. Muchas gracias por esta oportunidad de poder mencionar justamente este día que conmemora el día de la lucha contra la depresión, que ha sido el 13 de enero, y que bueno, es muy importante mencionar esto, ya que las estadísticas de la depresión van en aumento, sobre todo después de la pandemia del 2020, aumentó la prevalencia y esta prevalencia está sostenida en el tiempo. ¿Y qué podemos decir sobre la depresión? La depresión es una enfermedad que afecta a poblaciones vulnerables como son principalmente los adolescentes y los adultos mayores. Esta enfermedad tiene múltiples factores sociales, biológicos, factores también de carencias emocionales, económicas, laborales, de dificultades con la familia, y que también van a desencadenar una afectación en la No le escucho, se nos fue el audio, doctora, se nos fue el audio. A ver si podemos probar. Nuevamente aquí saludándoles, no sé si estamos ahí bien. Sí, le escucho precisamente, sí. Yo entiendo la problemática y sé que se sufre muchísimo en esta ciudad. El día de ayer, mientras hablábamos también con candidatos, y es un tema que se ha abordado, pensábamos en que no hay políticas integrales más allá de poner lo que son estas vallas en los puentes acá en la capital para prevenir el suicidio, por ejemplo, pero de la depresión muy poco se habla de cuáles pueden ser las formas en las que se presente la depresión. El enojo, la agresión también son síntomas de depresión, y la violencia exacerbada está también presente en nuestra sociedad, en la capital. En este sentido, ¿cuáles podrían ser políticas que se puedan recomendar que se tomen desde la administración municipal? Sí, justamente es importante considerar de que al saber que la depresión se ha incrementado en un 25% después de la pandemia, tendríamos que pensar en políticas públicas de salud, ¿no? Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay que profundizar en el valor y el compromiso de las personas que están en relación a la salud mental. Uh-huh. Es decir, la salud mental ha sido afectada desde la pandemia mucho más que antes. Si antes teníamos un 5% de depresión en relación a la población general, entonces, y ahora estamos viendo de que hay un incremento de un 25%, es importante dar como más recursos para no solamente profundizar en este tema, sino que reorganizar los entornos que influyen en la salud mental. Es decir, también tenemos que reforzar los sistemas en los que se atienden salud mental. Y aquí hay un déficit muy importante. Apenas en nuestra población de Latinoamérica, en la región, por supuesto, nosotros también pertenecemos a la región de Latinoamérica, el porcentaje que se dedica a la salud mental es apenas de menos del 1%. Entonces, esto de aquí nos invita a pensar de que debemos utilizar más recursos, que haya un mejor acceso a la salud, que haya un mejor diagnóstico también por parte de los profesionales de la salud, y que haya más lugares donde se pueda tener este acceso. Uh-huh. Lugares sobre todo en la comunidad, que sería donde estaríamos como más cerca de las personas
para poder prevenir y tratar la depresión. Y ahí le compete directamente a los gobiernos locales, porque son los que están más en contacto con la comunidad, los que están en los espacios que son frecuentados, además pacificar los espacios públicos, brindar de pronto a los jóvenes también alternativas, porque la mayor cantidad de muertes de jóvenes está con el tema de los siniestros de tránsito, y luego está el suicidio, que es algo dolorosísimo, que un niño, que un joven tome esta decisión de quitarse la vida y que no estemos haciendo nada para evitarlo, más allá, como lo decía, de poner vallas en los puentes donde ocurren estos suicidios. Los espacios públicos, ¿en qué podrían aportar para esta prevención de la depresión, del suicidio? Bueno, más que los espacios públicos, yo pensaría de que las personas que están involucradas en la atención en salud mental podrían hacer o reorganizarse y hacer algún tipo de campaña para poder informar a la comunidad sobre la importancia de hacer un acercamiento temprano a la atención, poder identificar a las personas que están sufriendo esta enfermedad. Como bien lo mencionaste, Sofía, los adolescentes pues son los más afectados, ¿no? Y se ha visto que los adolescentes en la pandemia, al menos en el Ecuador, hubieron 97 suicidios en un estudio que realizó Andrés Guarnizo y Natalie Romero, ¿no? Estos profesionales de la salud encontraron que los adolescentes eran los que más se habían afectado, y sobre todo una población con actitud de violencia, ¿no? Como era el ahorcamiento principalmente, una población entre los 10 a 19 años. Entonces, esto fue un estudio que se realizó en septiembre del 2020, y más que arreglar los espacios públicos, yo pensaría que esta enfermedad tiene que ver con factores psicosociales, por ejemplo, la pobreza, la dificultad del acceso a la salud, sí, y las carencias que puedan haber en cada una de las comunidades. Así. Y en la población. Yo más que los espacios como la parte física me refería a permitir que sean usados por los jóvenes, porque siento que también hay mucha soledad en los jóvenes, que no logran identificarse, que no logran encontrarse. Hoy en día es tan complejo el tema de la seguridad, incluso que uno parece que los tiene guardados y en burbujas a los chicos también en casa, y esto hay que considerarlo. Vanessa, para finalizar, bueno, uno dice las personas que tienen depresión están tristes, pero resulta que también uno de los síntomas de la depresión es el enojo, es la agresión. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? La más grave, la decíamos, es el suicidio, pero ¿qué otro tipo de complicaciones se presentan? Bueno, tenemos que hablar, cuando hablamos de depresión, no estamos hablando solamente de algo temporal o una tristeza que se caracterice por 1 o 2 días, sino que es una enfermedad que incluye otras manifestaciones. Dentro de ellas es el aislamiento, el descuido de su aspecto personal, y lo más importante, diría yo, síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos, pensamientos, incluso alteraciones en la sensopercepción, es decir, esta persona que está con la enfermedad escucha voces que le dicen que se agreda, escucha voces que también puede decirle que agreda a otras personas. Y esto se debe a una alteración biológica en los neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Un incremento de la dopamina es lo que hace que las personas tengan una actitud agresiva hacia ellos mismos o hacia otras personas. Entonces es multifactorial, es decir, existen muchísimos factores sociales y también biológicos, por supuesto, que hay que atender lo más tempranamente para evitar a estas conductas de agresión. Sabemos, o por lo general tenemos la idea de que la depresión se tenía la idea de que la depresión simplemente era una tristeza, era un decaimiento, una fatiga o una dificultad en experimentar placer en las actividades que se hacía cada día, como se considera el término anedonia.
pero la realidad es que la depresión tiene muchas otras variantes o formas de presentación, principalmente en los adolescentes y en los adultos mayores. Los adolescentes y adultos mayores, principalmente en los adolescentes, no vamos a ver como un decaimiento, sino más bien una irritabilidad, un bajo rendimiento escolar, una tendencia al aislamiento y a la agresión. Lo mismo con los adultos mayores, es lo mismo, el aislamiento, la irritabilidad principalmente, la negación de tener una enfermedad, pero que podemos ver que ellos al tener una depresión dejan de alimentarse y esto se relaciona luego, posteriormente. Creo que este sería un punto muy importante, es que la depresión genera enfermedades físicas también, enfermedades del cuerpo y viceversa. El cuerpo se enferma, nuestro cerebro y estructuras del cerebro, donde claramente están identificadas como en donde se ocurren los cambios para que se produzca la depresión como enfermedad, también se enferma. Y así es como deberíamos considerar a la depresión, como una enfermedad que debe ser tratada. Así es, no es que simplemente te dicen ya cambia de actitud y por arte de magia cambian las cosas y los entornos sociales, no es así. También se hablaba dentro del debate de candidatos a la alcaldía del tema de las adicciones, ¿no? Que de alguna forma, me dirá usted si devienen también procesos de depresión, ¿no? Además, alguien mencionaba el día de hoy en Punto Noticias que las elecciones también pueden ser influidas por cómo se siente la persona, el ser humano, y hoy vemos que el ánimo de la sociedad está muy por los suelos, vemos que existe mucha sensación de desesperanza por el entorno y por lo que está ocurriendo ahora mismo en el país, que no hay acceso a la salud, que usted lo mencionaba, que sentimos que hay familias que están sufriendo el desempleo, la pobreza y hasta el hambre. ¿Esto cuánto puede influir también ahora que tenemos que tomar decisiones colectivas? Claro, cuando hablamos de consumo de sustancias, Sofía, también hablamos de que esta puede ser una enfermedad. El consumo de sustancias es una enfermedad también y puede estar asociada también a la depresión. Muchos de los adolescentes que son la población vulnerable, que están más cerca de consumir sustancias por su edad etaria, ¿no? Que son más vulnerables de poder ser convencidos de utilizar este tipo de sustancias. Y si ellos están en un estado depresivo, con mayor razón, se acercan a las sustancias, principalmente el alcohol, ¿no? El tabaco y otras drogas. Entonces, importante considerar esto del consumo de sustancias y la depresión, porque el consumo de sustancias puede originar o puede desencadenar mayores intentos de suicidio, puede aumentar la impulsividad en los adolescentes que tienen pues todavía inmaduro su desarrollo neurológico, su desarrollo del cerebro. Eso es importante. Y otra cosa claramente se produce porque en los últimos años hemos tenido, diría yo, una mala administración en cuanto de manera gubernamental, ¿no? Y se ha descuidado el aspecto, mucho más, el aspecto de atención a las personas. Y esto se refleja, obviamente, en la falta de empleo, ¿no? Y es la desestructuración familiar. Por supuesto, si es que no la economía no alcanza, yo cada día en mi consulta personal, en mi consulta privada, veo cómo las personas han perdido su trabajo. A fin de año ha sido como una especie de política más bien de despedir a las personas para el fin de año o para cuando es una fiesta donde de alguna manera digamos... se siente como más, ¿no? Es como más el impacto cuando vienen estas épocas y que llegues a tu casa con la noticia de que te han despedido.